Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana, por supuesto, dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, hoy lunes, listos para llevarles esta nueva entrega por aquí, por Televisora del Táchira. Buen lunes, Fidel. Gracias, Darcy. Igualmente para todos ustedes, amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Esperamos que tengan un buen inicio de esta semana laboral y que sea muy productiva para todos ustedes. Hoy, como acostumbramos los lunes, tenemos para ustedes la noticia económica más importante de la semana. Y aquí, en Un Mundo de Economía, hemos juzgado que la noticia más importante, sin lugar a dudas, el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara en el transcurso de la semana pasada la ley de impuestos a los grandes patrimonios en Venezuela. Busca el gobierno nuevos y más ingresos con qué financiar, no sé. Bueno, sí, en efecto, sin duda alguna, Fidel, me dejaste pensando sobre esta noticia, que es la noticia más relevante de la semana pasada y que es la Asamblea Nacional Constituyente aprobó ley de impuestos para los grandes patrimonios. ¿Y con qué propósito? Para contribuir con el equilibrio fiscal. ¿Qué les parece a ustedes? Con ello se pretende cobrar hasta el 1,5% a personas naturales con más de 250.000 euros, el equivalente a 282.000 dólares, y a las empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros o 734.000 dólares. Esta medida establece que las personas consideradas en esta categoría paguen de una manera progresiva desde 0,25 al 1,5% de su patrimonio total. Por cierto, Fidel, esta aprobación se dio por la Asamblea Nacional Constituyente de una forma total. Es decir, así unánime sí, pero que no fue aprobada por capítulos, sino exactamente fue de una forma así general. Esto lo comunicó el constituyentista Orlando Camacho, quien durante la oposición dijo que esta ley reconoce realmente que aquí en Venezuela hay grandes patrimonios y que hay grandes fortunas y que realmente pues la gente, las personas, tanto naturales como jurídicas que apliquen, van a contribuir con este pago del impuesto para, como dije anteriormente, equilibrar la cuestión fiscal. Pero con el déficit que hay tan grande, ¿qué se pretende? Han habido muchas manifestaciones por parte de la gente de Conindustria, por parte de todas las cámaras de productores, de industriales, dada la situación actual, cuando más del 96% del parque industrial está cerrado. Claro, ¿no? ¿Quiénes van a aportar? Estaba haciendo, por cierto, Darcy, mientras tú hablabas, el cálculo a tasa del mercado paralelo de lo que representan para el sector o para los, ¿cómo se dice? Para la figura jurídica, para la persona jurídica, o sea, las empresas, el monto que está establecido para capital. 734.000 dólares. 734.000 dólares equivalen a 5.872.000 bolívares. 5 millardos. 5.872 bolívares. Cualquier empresa promedio, y ahí caen muchas pymes, ¿ok? Que se valore la infraestructura que tiene la empresa, su maquinaria, sus equipos, etcétera, cae en esta clasificación. A título privado, 282.000 dólares, estamos hablando de aproximadamente para personas naturales. Exacto, para personas naturales, 2.500 millones de bolívares. Ahí cae medio mundo. O sea, no son los grandes patrimonios. Aquí están metiendo a un porcentaje bastante alto de la población y, por supuesto, a la inmensa mayoría de las empresas a pagar este impuesto. Entonces, este nuevo impuesto que cae en este momento es muy duro para las empresas que están viviendo una situación de hiperinflación. Cierro con esto. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, advierte que el gobierno no está viendo más allá del día a día y obvia las consecuencias a largo plazo de este tipo de medidas que están tomando en materia tributaria de manera desesperada, que va a provocar un desplome del aporte que propiamente hace el sector productivo desde el punto de vista impositivo. Estaremos hablando más sobre este punto en próximas entregas porque antes que nada tenemos que hacer una reflexión. La reflexión siempre es necesaria.
Y empiezo diciéndoles que, por cierto, en el diario El Universal del pasado 3 de mayo de este año, presenta el reconocimiento del presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, que hace ante la afirmación de la OPEP de que la producción de la estatal cayó en 400.000 barriles diarios. Pero al reconocer de inmediato emerge de su discurso oficial de que esa pobre producción del crudo se debe a Estados Unidos. Y como se debe a Estados Unidos como realidad y como excusa a la vez, cada vez que siga bajando la producción, la misma excusa aparecerá, pues ni siquiera a nivel de discurso se manejan opciones prácticas para evitar la influencia de quien el presidente de la estatal petrolera venezolana culpabiliza por la baja productiva. Entonces deducimos que es Estados Unidos. Estados Unidos es parte de la antipolítica justificatoria de la estructura regimentaria del equipo humano gobernante. Y con lo siguiente pretendo mostrar sucintamente mediante 2 citas cómo un régimen gubernamental se blinda, se pertrecha en el ejercicio del poder no compartido. Igual registro de blindamiento acusa al presidente Maduro ante el informe presentado por la señora Bachelet luego de su visita aquí al país del 19 al 21 de junio de este año. Como el informe sobre derechos humanos no favorece para nada la administración de justicia en Venezuela, el presidente Maduro aduce, y esto aparece en el portal de La Voz de América del 4 de julio de este mismo año, que Michelle Bachelet muestra una visión distorsionada de lo que opera en Venezuela en cuanto a justicia y a derechos humanos se refiere, lo cual permite inferir que una visión correcta estaría en poder del oficialismo. Al ser así, la estructura gobernativa que nos rige no tiene por qué verse obligada a tomar en cuenta lo afirmado por la alta comisionada de la ONU. O sea, que se da este axioma para el blindamiento oficialista. Mientras más realidad haya, a más blindaje se recurrirá, ni más ni menos. Y con esta reflexión nosotros debemos cumplir una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, acompañándoles en este lunes, inicio de semana. Y a continuación, vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes como término para analizar el de la economía clínica. Economía clínica. Interesante. Sí, es muy interesante y por eso nosotros hemos escogido para ustedes este término hoy al mediodía, hoy lunes, de Diccionario Económico y Social. Y justamente cuando nosotros oímos que un economista, recurriendo a un hipotético cuerpo humano enfermo, en su intento de explicitar lo que expone, bien sea ante un auditorium o en un salón clase, está haciendo economía clínica, la cual en su condición de ciencia hace analogía entre el organismo bioorgánico y el cuerpo social. De ahí, de esa analogía, el economista se permite referencias como terapia intensiva, atacar la enfermedad completa y no solo paliativos, etc. Hay muchos economistas que desplazan el discurso usando esta analogía, pero el que más se ha preocupado, en nuestro entender, en organizar toda una teorética al respecto, es el economista norteamericano Jeffrey Sachs. Sachs planteó encarar el desarrollo como economía clínica partiendo de que la pobreza es una enfermedad social. Para tal efecto, propuso en el año 2005 5 lecciones que enseguida se las sintetizo. 1. El cuerpo humano es un sistema complejo. 2. La complejidad requiere un diagnóstico diferencial. 3. Toda medicina es medicina familiar. 4. El seguimiento y la evolución. Y 5. La medicina es una profesión.
Textualmente extraigo de su libro El fin de la pobreza, que publicó en el año 2005, esta idea: el reto de efectuar recomendaciones de actuación política para una economía, especialmente si se trata de una economía pobre e inestable, participa de muchos de los desafíos de la medicina clínica. Las 5 lecciones claves de la medicina clínica tienen equivalentes claros en la buena práctica económica. En este mismo orden, el popular y connotado líder del grupo rockero U2, Bono, opinando sobre Jeffrey Sachs, nos dice: Sachs es un economista que da sentido a la estadística. Puede levantar la vista de una hoja de cálculo y ver las vidas que hay detrás de los números. ¿Qué les parece? A esto es lo que se refiere economía clínica. Bueno, eso es lo interesante de Jeffrey Sachs en esta propuesta que hace de economía clínica, que precisamente le aporta humanidad, digamos, o tratamiento humanitario a la economía, y que también facilita términos para que sea más comprensible el manejo económico, al hacer analogía, al hacer referencia permanentemente a el mal funcionamiento económico, verlo como una enfermedad y hacer paralelismos entonces con el tema, digamos, humano, del cuerpo humano y del tratamiento médico de un cuerpo humano enfermo. Entonces esto facilita en alto grado, digamos, la transmisión de información de manera que el público lo entienda con facilidad, porque para nadie es un secreto que manejar términos económicos pues no es fácil, porque las masas no manejamos en forma constante, permanente y regular, digamos, conocimientos profundos de economía. Entonces, hablar de economía no es fácil. Y Sachs ha hecho ese aporte tan importante para, digamos, facilitar por un lado la comprensión y por el otro darle sentido humano ciertamente a las estadísticas, como lo plantea el cantante Bono. En efecto, que ese es el reto que tenemos todos los economistas del mundo, ¿no? Porque tal como dice Bono de Sachs, lo importante cuando uno va a hacer referencia, va a hacer un análisis respecto a una variable macroeconómica, a una serie de porcentajes, en fin, que van a denotar el comportamiento de una economía en general, es ir más allá del número, de explicarlo desde el conjunto de vista de ciencias societales en este caso. Y no solamente Jeffrey Sachs, aquí en Venezuela, si ustedes revisan el libro de José Toro Hardy, conocido economista venezolano y especialista en economía petrolera, cuando él empieza a desarrollar por capítulos cada uno de los contenidos de este libro, él dice, refiere y trata la economía como al cuerpo humano. Así es. Así que, bueno, esto es lo que es economía clínica. Así es. Y eso, bueno, para la economía venezolana de la actualidad, este tipo de manejo técnico ajusta a la precisión, porque ciertamente la economía venezolana está enferma, muy enferma, muy enferma. Bien, amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Y nosotros estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Hoy lunes de Táchira y su economía. Y hoy vamos a hablar sobre que la proteína cada vez está más escasa o casi que desaparecida de la mesa de los tachirenses. Y no justamente porque, si es verdad, hay una sobredemanda que está desasistida, también los niveles de producción, es decir, las ofertas, hay escasez de oferta, pero lo que más pesa para que la proteína esté fallando en nuestra ingesta diaria es el que no hay un poder de compra, no alcanzan los salarios, el dinero que se devenga para comprar los productos alimentarios y productos de primera necesidad, y tan importante que es la proteína, sobre todo a nivel de neurotransmisores, de todo lo que es masa muscular, en fin. Sí, la proteína es fundamental en el proceso de alimentación. Exacto, de todo. Es determinante. Y efectivamente, como estaba comentando Darcy, el elemento que más está pesando en este momento, precisamente para forzar una caída dramática del consumo de proteína en la dieta del tachirense y en general del venezolano, es precisamente el tema de la contraposición del nivel de ingresos versus precios.
Ustedes lo saben, todos lo sabemos, los precios de las carnes, por ejemplo, andan rondando los 18, 20 mil bolívares el kilogramo, frente a un sueldo mínimo, incluido cesta ticket, que anda rondando los 60, 65 mil bolívares. O sea, un sueldo se compran 3 kilitos de carne. Algo kilitos de carne. Tú podrías decir, bueno, pero es que se puede sustituir la carne roja por carnes blancas. Entonces vamos a consumir cerdo, vamos a consumir pollo, vamos a consumir pescado. No, los precios de estos productos también están muy cercanos, muchas veces por encima incluso del precio del de las carnes rojas. Entonces está ese fenómeno. ¿Qué estamos viendo en los establecimientos comerciales? Como muy bien indicaba Darcy. Vemos las neveras y los frigoríficos llenos de producto. Hay carnes de todos los tipos, en cantidad, pero los consumidores efectivamente no lo estamos comprando porque no hay acceso a estos productos por vía del ingreso. Esa es la situación. De hecho, se han alejado incluso los consumidores de los establecimientos, que ya ni siquiera se acercan a preguntar porque, obvio, o sea, tú tienes unos ingresos, sacas un presupuesto y automáticamente sabes si puedes o no incluir la proteína. Sí. Esa es la realidad. Eso preocupa muchísimo en el contexto del tema nutricional para la población, muy particularmente para los más jóvenes, los niños, y los más adultos, los más viejitos, los ancianos, que requieren de proteína. Entonces, ¿cómo está el tema nutricional? Terrible. Entonces, esta es la parte dura de la crisis que estamos viviendo en Venezuela y es lo que nos lleva en un grado importante al drama humanitario que estamos viviendo. Bueno, hay gráficos que han reportado los medios en base a información que aporta FEDENAGA al respecto de lo que está ocurriendo. FEDENAGA refiere, por ejemplo, que para este año 2019 el consumo de carnes ha caído, en lo que va de año, en un semestre, ha caído a 1.4 kilogramos de carne por habitante, muy por debajo del dramático pronóstico que tenía la propia FEDENAGA de 2 kilogramos de consumo de carne por habitante para este año. Este indicador es muy grave si uno lo considera en función de lo que plantea la Organización de Naciones Unidas a través de su agencia especializada de alimentación y agricultura, la FAO. FAO recomienda que el consumo de carne para efectos alimentarios de la población no puede ser menor a los 10 kilogramos por año, perdón, por habitante año. 10 kilogramos, 4 kilogramos de consumo. El presidente de FEDENAGA actual, Armando Chacín, señala que en los últimos 20 años, lo pueden ver en esta gráfica, en pantalla, el consumo de carne de bovino disminuyó 82.60%. En el 99, durante el primer año del mandato de Chávez, los venezolanos consumíamos 23 kilogramos anuales de carne. Y de acuerdo a esos cálculos, en el 2014 se redujo a 14 kilos por año por persona, bajando a 4 kilos en el 2018 y a 1.4 en la actualidad. O sea, ahí lo pueden ver. En el 2019, si lo pusiéramos en la lámina, aparecería un bistec. Comparado con el 99... Cuidado que no sea un cuarto de bistec. Puede ser mucho menos. Claro. Hay mucha gente que simple y llanamente no está. Y es posible que a finales de año, de este año, aparezca 0 bistec. Sí, efectivamente. Entonces, estamos en un drama. Ahora, ¿qué podemos hacer para entender mejor lo que nos está pasando en materia de consumo proteico? Tenemos entonces que atender las palabras del presidente de FEDENAGA, que les estaba comentando, Armando Chacín, quien nos recuerda que en los años 90 el país producía el 97% de la demanda local de carne, o sea, el país era autosuficiente en la producción y consumo de carne. Entre 2010 y 2015, Venezuela solo abastecía con producción nacional el 30% del mercado nacional interno que se consumía, mientras que el otro 70% era importado de países como Uruguay, Brasil y otros de la región. En la actualidad, el país ha reducido más aún la producción de carne, pero debido a la drástica caída del consumo, aún no existiendo importaciones por escasez de divisas para ellos, que todos conocemos, no hay, sin embargo, desabastecimiento del rubro cárnico. Carne hay, lo que no hay es consumo. Según la FAO,
un consumo per cápita de carne inferior a 10 kilogramos por año, tenemos que hacer insistencia en esto, debe considerarse insuficiente para combatir de manera eficaz la malnutrición y la subnutrición de la población. Con un consumo anual de proteína por habitante en Venezuela y en el Táchira menor a 2 kilogramos por habitante año, cuando la FAO señala que deben ser mínimo 10 kilogramos, entonces vale preguntarnos, ¿en qué escenario real estamos en términos de nutrición en el Táchira y en Venezuela? El gremio ganadero y el gremio médico están legítimamente muy preocupados. ¿Y el gobierno nacional? Bien, gracias. Así estamos. Ay, bueno. Y con esta reflexión tenemos que despedirnos, pero por supuesto no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto convidarles e invitarles a que nos acompañen todos los mediodías, de lunes a viernes, acá por la televisora del Táchira. Y hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen provecho. Será entonces hasta mañana.